lunes 20 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Ya empezamos con la información. El jefe de Estado, Rafael Correa, alertó de actos desestabilizadores en la última fase de la campaña, con el objetivo de deslegitimar al binomio de Alianza País. Para la decana del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la coyuntura electoral que vive el país, la oposición intenta tomar una ventaja con especulaciones. En el enlace ciudadano de este sábado, el presidente Rafael Correa anunció que la oposición prepara una nueva estrategia para desprestigiar al binomio del movimiento de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass. Con apoyo de ciertas centrales de inteligencia, desde Miami, con la señora Karen Holligan, esta señora dirige ahora ese entramado desde Miami, en contubernio con los Isaías, están preparando una supuesta filtración de una lista de Odebrecht, porque están desesperados. Esa es la bomba que nos tienen para la próxima semana. Tema que es usado políticamente, destaca la decana del Centro de Derechos y Justicia del IAEN, Gina Chávez, quien añade que por la coyuntura electoral la oposición instaló un estado de opinión. Que busca que sea la propaganda electoral o la propaganda política o la opinión ciudadana común la que repita y repita que ya salen listas que determinadas personas pueden estar involucradas. Indica que a este contexto se añade el marco legal que plantearon tanto el gobierno de Brasil como el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ninguna de las fiscalías de América Latina ha tenido acceso a pruebas que hayan sido recaudadas ni por la Procuraduría de Brasil ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El propio embajador de los Estados Unidos ha dicho, señores, la información sobre Odebrecht, los nombres de Odebrecht, los dan bajo reserva. En otros intentos por afectar la imagen del gobierno estuvo el pedido de la presunta lista de funcionarios públicos quienes supuestamente habrían recibido sobornos por parte de Odebrecht, realizada por la senadora estadounidense Ileana Ros-Lehtinen. Pedido rechazado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Chávez detalla que este tipo de actos tienen un claro interés electoral. La necesidad de captar votos a favor de una determinada candidatura, presentando básicamente cuestiones que pueden llegar a la opinión pública a través de rumores. Finalmente, la experta pide a la ciudadanía no dejarse impresionar por especulaciones que pueden afectar el futuro de nuestro país. Olga Velasco, Ecuador TV. Y este lunes el presidente Correa publicó varios mensajes a través de su cuenta de Twitter en los que se refiere a las recientes encuestas y a la publicación del diario argentino Página 12 sobre las empresas de Guillermo Lasso en paraísos fiscales. Todas las encuestas serias determinan una amplia ventaja para Lenin. En su desesperación, la derecha prepara una bomba, como en la campaña sucia de la primera vuelta, la supuesta lista Odebrecht. Todo se trata de una farsa. Ni Estados Unidos ni Brasil han entregado la supuesta lista hasta acabar las investigaciones. A estar preparados. Fiscal y procurador están en Estados Unidos negociando con Odebrecht, pero quieren impunidad total, lo cual es inaceptable. Mientras tanto, la prensa libre e independiente no publica una letra de la contundente investigación de diario Página 12, que demuestra que Lasso, bajo el seudónimo de Positano, tiene decenas de empresas offshore y que en 1999-2001, con el feriado bancario, su empresa Andean Investment ganó cerca de $30 millones negociando con los depósitos congelados de nuestra gente. La libertad de prensa de ciertos medios. ¡Feliz semana! Buenas noches. El presidente ha advertido que en las próximas horas o días la oposición hará pública una lista de los supuestos involucrados en los sobornos de la Odebrecht. Y lo hará seguramente en el afán de dar un golpe de timón a la candidatura de un Guillermo Lasso que se desploma en casi todas las encuestas, producto básicamente de sus propias declaraciones, en el sentido de que hará recortes en educación, salud, la policía, las Fuerzas Armadas, y por otro lado, porque hay indicios de que este banquero ha amasado una enorme fortuna en paraísos fiscales, no solamente a espaldas, sino también
a costa del pueblo ecuatoriano. Esta lista, que ha sido perseguida infructuosamente por el gobierno, la fiscalía y la oposición, podría ser fraguada y hecha solamente para golpear las candidaturas oficiales, como en su momento hicieron con Evo Morales cuando le inventaron un hijo ficticio y luego de las elecciones admitieron que se trataba de una mentira, pero ya el mal estaba hecho. Pero esta lista, de ser verdad, podría haber sido limpiada de los aliados del banquero, porque todos sabemos que la alcaldía de Quito se reunió de forma reservada, sospechosamente reservada, con personeros de la Odebrecht tan pronto asumió la alcaldía. Y si no existiera en esa lista el nombre de Jorge Glass Espinel, posiblemente lo pondrían, aunque después se retractaran y tuvieran que asumir los juicios correspondientes. Patadas de ahogado, diría el pueblo, que ya a estas alturas, según todas las encuestas, excepto una pagada por el Banco de Guayaquil, el pueblo tomó la decisión a favor de Lenín Moreno. La investigación del diario argentino Página 12 revela que la práctica de creación de empresas offshore del candidato Guillermo Lasso data de 1978. Saranac S.A. sería la primera compañía constituida en Panamá a su nombre, con su hermana y cuñado. Este dato se desprende de los documentos a los que tuvo acceso la periodista Cintia García en su investigación sobre la constitución de al menos 49 empresas en paraísos fiscales en Panamá, Islas Caimán y Delaware. Algunas de esas empresas son Andean Investment Ltd, domiciliada en Caimán, Inversiones Latina Inverland S.A. Panamá 2001, US Strategic Investment Delaware 2011, Positano LLC Delaware 2012, Montpellier LLC Delaware 2012, Granada Internacional LLC Delaware 2012, Berlin Trade LLC Delaware 2012, Cambridge Trade LLC Delaware 2012, Soluciones Caramizú S.A. Panamá 2015, Pamplona Enterprise S.A. Panamá 2013, Latin American Broker Group S.A. Panamá 2013, Latin America Entrepreneurial Group LLC Florida 2013, Ecuadorian Enterprise S.A. Panamá 2010, Goirlord Investment LLC Florida 2008, Action Lending and Investment Inc. Florida 2007, West East Florida Property Corp. Florida 2007, Western Capital Service Corp. Florida 2001, Monarco S.A. Panamá 1984, Tanalega S.A. Panamá 1982, Inversiones de Guayaquil S.A. Panamá 1981, Ohuasco S.A. Panamá 1980 y Saranac S.A. Panamá 1978. Creación de empresas offshore que a juicio de la periodista García cae en un supuesto delito de evasión tributaria, ya que salen del país utilidades que vuelven a entrar como inversiones extranjeras lavando impuestos. Construye esta tesis con el argumento de que declaran como inversión extranjera algo que en realidad no lo es. El Banco de Guayaquil no paga el impuesto de salida de divisas, porque lo hacen figurar como si fuera dinero extranjero con fideicomisos que se vuelven offshores y lo regresan una y otra vez. Y a propósito, en el programa de análisis Crónica de América que se transmite por Ecuador TV y por otros canales de varios países de la región, la periodista Cintia García, autora de la investigación que revela las empresas que posee Guillermo Lasso en varios paraísos fiscales y que fue publicada en el diario Página 12 de Argentina, aseguró que el aspirante a la presidencia tiene más empresas offshore vinculadas a él. Fideicomisos en Ecuador, o sea, donde Guillermo Lasso, transfiere su patrimonio a sus familiares y allegados, esposas, cuñadas, cuñado, hijos, en fin, sus allegados, los transfiere a fideicomisos en Ecuador, pero luego los pasan a empresas offshore en Delaware. ¿Qué son las mamushkas? Y acá, esta información la estamos dando por conocido. Todavía no terminó la investigación, es decir, el fruto de la investigación va a tener nuevos capítulos. No, de ninguna manera. Mientras suceden las horas, por eso la palabra es estupor, porque seguimos encontrando información. Te digo, por ejemplo, hay un nuevo fideicomiso.
Hay un nuevo fideicomiso que no está aquí en las placas, pero ya te adelanto que está en nombre de su hijo y de su nuera. Ese fideicomiso todavía no lo podemos, porque no hemos llegado a documentarlo televisivamente, pero está esa información. Hay un complejo inmobiliario en la Florida que se llaman Las Noras. Digo, estoy adelantando información. ¿Qué son las mamushkas? Bueno, la mamushka más grande es Mamushka Lasso, ¿no? Mamushka Guillermo Lasso. A Guillermo Lasso, dentro de Lasso hay una empresa que se llama Banisi Holding. Banisi Holding es la venta de la empresa Banisi, que es una empresa en Panamá, es una empresa offshore. Estoy poniendo al revés la mamushka, ahí está, ahora. Entonces, dentro de Guillermo Lasso, Banisi Holding. Banisi Holding, Banisi. ¿Qué es Banisi? Un banco de papel en Panamá, paraíso fiscal. ¿Qué hay dentro de Banisi? La mamushka de Lasso más pequeña. Bueno, una mamushka que se llama, podemos decir, le vamos a poner el nombre, no lo ponemos nosotros, lo puso Guillermo Lasso, Pietro. Pietro Overseas. Es una empresa a la que supuestamente Lasso le vendió Banisi Holding, Banisi. O sea, acá demostramos que Guillermo Lasso es Pietro. Pero lo vamos a deformular como una pregunta, ¿te parece? La pregunta, y que le pedimos por favor que Lasso revele esta incógnita. Señor Lasso, ¿usted es Pietro? La semana anterior, el postulante a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez, aseguró que el Servicio de Rentas Internas estaría falsificando facturas de sus hermanos. Ecuador TV indagó este tema y encontró documentos que, por el contrario, evidenciarían que 3 empresas vinculadas a Esteban y Álvaro Páez habrían cometido el presunto delito de defraudación al Estado. El SRI investiga este caso. Veamos. Andrés Páez, candidato de la derecha a la vicepresidencia de la República, el pasado miércoles en una entrevista señaló: Oye, han allanado una empresa donde trabaja uno de mis hermanos. Pero lo que no dice es que sus hermanos, Álvaro y Esteban Páez Benalcázar, habrían defraudado al Estado desde el año 2013 en aproximadamente $2 millones a través de las empresas Turbomotores, Turbigov y Seringham. Lo que tampoco dice Páez, compañero de fórmula del banquero Guillermo Lasso, es que en 15 ocasiones el SRI solicitó a los representantes de Turbomotores, entre ellos al contador Esteban Páez, entreguen pruebas de descargo. Sin embargo, habrían hecho caso omiso, razón por la cual la Fiscalía realizó el pasado miércoles una inspección a las oficinas de las 3 empresas. Pero es que yo no puedo permitir nada hasta que no vea a mi abogado. Estamos con orden judicial. En la entrevista, Andrés Páez asegura que al día siguiente realizaría una rueda de prensa. Tengo los documentos del SRI que demuestran cómo hay facturas falsificadas aprobadas en el SRI y mañana las voy a presentar. Primero, Páez nunca dio la rueda de prensa con la que amenazó. Y en segundo lugar, Páez no diría la verdad, puesto que el SRI en su investigación encontró que quienes habrían falsificado facturas serían sus propios hermanos. Pero ¿cómo Álvaro y Esteban Páez habrían pretendido engañar al Estado? La respuesta es simple. Habrían falsificado facturas de varios proveedores quienes jamás prestaron sus servicios a dichas empresas. En otras palabras, se habrían inventado gastos con el fin de evadir impuestos. Como prueba les presentamos lo que habría sucedido en la empresa Turbomotores Ecuatorianos. En su declaración de impuesto a la renta del año 2013, la compañía informó al SRI que compró a 5 empresas productos por más de $3 millones. Sin embargo, la entidad tributaria detectó que el monto de compras es menor, considerablemente menor, pues este valor tan solo asciende a $4.585, lo que significa que Turbomotores habría incrementado un valor ficticio de 654 veces más de lo que en realidad declaró. Turbomotores aseguró haber pagado a la empresa Marmoy S.A. $62.485 a través de la factura 286501. Sin embargo, este valor sería irreal. Es que cuando Marmoy presente el original de dicha factura al SRI, se verifica que su valor es de $5.14, venta que además fue realizada a una tercera persona y no a Turbomotores. El modus operandi de esta presunta defraudación al fisco se habría repetido en un sinnúmero de ocasiones. Veamos otro caso. El valor reportado por Turbomotores fue de $57.908. Sin embargo, el valor real de la factura es de $6.04. Factura emitida por Multimetales a uno de sus clientes. Las sumas declaradas por Turbomotores son siempre altas. Estos hechos podrían constituirse un
delito de defraudación tributaria, por cuanto estas compras que serían ficticias, además de perjudicar al Estado, atentaría de sobremanera con los intereses de los trabajadores de estas 3 empresas. Alex Llanos, Ecuador TV. Según el Servicio de Rentas Internas, la presunta defraudación al fisco por parte de las empresas vinculadas a Esteban y Álvaro Páez Benalcázar sería por aproximadamente $2 millones. Sin embargo, a decir de la entidad de control, no solo el Estado se vería perjudicado, sino también los trabajadores de turbomotores, así como pequeños comerciantes. A continuación, más detalles de esta investigación. Turbomotores Ecuatorianos es una empresa creada en 1991. Su contador es Esteban Páez Benalcázar, mientras que su hermano Álvaro fue su presidente hasta el año 2015. Las utilidades que en 2013 Turbomotores pagó a sus empleados fue de $29.698, un monto irrisorio comparado con el real, más de $500.000. Sí, lo escuchó bien, más de $500,000. En aquel año habrían trabajado un promedio de 19 personas. Turbomotores es proveedor de varias empresas estatales. En 2013 facturó aproximadamente $8 millones, mientras que desde el año 2010 al 2016 el valor de ventas superó los $35 millones. Dicha empresa se dedicaría, según la Superintendencia de Compañías, a la reparación de computadores y a la venta de tableros y componentes eléctricos. Sin embargo, en su intento de perjudicar al Estado, Esteban y Álvaro Páez, hermanos de Andrés Páez, habrían ido más allá, hasta el punto de utilizar facturas de comerciantes humildes, quienes aseguran no tener ningún tipo de vínculos con ellos. Y resulta que hay 2 facturas con un valor muy alto y salen a nombre de unas empresas Minoil y la otra Turbomotores. Por ejemplo, 2 facturas que Flor Cordero las dio por perdidas, habrían sido utilizadas por Turbigov, otra de las empresas en las que Esteban Páez es su contador. La factura que supuestamente habría emitido Cordero es de $296,000 por el alquiler de una flota vehicular. Sin embargo, la afectada niega tener el negocio. Ella vive en esta humilde casa. No, la verdad yo para esas empresas nunca trabajé, nunca las conocí, nunca hubo ninguna relación laboral con esas empresas. Tras haber denunciado este hecho ante la Fiscalía, Cordero fue contactada por representantes de Turbigov, supuestamente para reparar sus gastos. Llegó un representante de las 2 empresas en la cual me estaban cobrando el valor muy alto, que como le digo yo nunca trabajé con esas empresas, nunca las conocí. Posible defraudación fiscal, afectación a los derechos económicos de sus trabajadores e incluso perjuicio a terceras personas, quienes fueron obligadas a pagar por dinero que nunca recibieron, serían las repercusiones de este accionar. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Según el COIP, Código Integral Penal, este tipo de delitos pueden ser sancionados con hasta 5 años de cárcel. Tanto el Servicio de Rentas Internas como la Fiscalía continúan investigando este caso. En nuestras próximas emisiones tendremos más detalles de este trabajo de investigación. En 1999, cuando Guillermo Lasso fue gobernador del Guayas, las protestas en contra de los paquetazos del gobierno de Yamil Maguad dejaron como resultado cientos de presos, fallecidos y un sinnúmero de heridos. Lasso justificaba la violencia. El banquero Guillermo Lasso fue gobernador del Guayas por 1 año. En este tiempo, a nivel nacional y en especial en Guayaquil, se produjeron paros y fuertes protestas. Lasso hablaba de controlar el orden con mano dura, con tal de hacer cumplir la ley. En 1999, varios ciudadanos convocaron a un paro nacional frente a los paquetazos decretados por el entonces presidente Yamil Maguad. Esmeraldas, Guayaquil y Portoviejo fueron los puntos más críticos. 3 muertos y varios heridos dejaron como resultado estas protestas. Solo en la provincia del Guayas, más de 90 personas fueron detenidas en esas manifestaciones. Lasso los calificaba de vándalos. Pretendió comenzar como un paro, se convirtió en una serie de actos vandálicos. Frente a esa circunstancia hubo que reestructurar la estrategia de la policía y las Fuerzas Armadas y a partir del mediodía de ayer evitar las manifestaciones por los riesgos. Sin embargo, durante su periodo como gobernador, el abuso a los derechos humanos era una constante. Aguacero y gases en Guayaquil. La dirigencia de la UNE fue duramente reprimida por la policía.
Más de 1.500 choferes fueron dispersados con gases lacrimógenos. A pesar de estas publicaciones, Lasso negaba el uso de la violencia. Llamaría actos de represión a los actos de la fuerza pública en defensa de los derechos de los ciudadanos y aplicando la ley. Defensa que no se demostraba en las calles, especialmente con las organizaciones sociales y sindicales que protestaban por sus derechos. Titulares como estos eran cotidianos. Frenan marcha con gases lacrimógenos. Policías hicieron uso de bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. La marcha recorrió la avenida 9 de octubre y se detuvo en la intersección con Boyacá. Policías hicieron uso de bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. En abril de 1999, bajo el título Mano dura en Guayaquil se decía: los transportistas llevaron la peor parte, medio centenar de presos y vehículos capturados. Bajo las órdenes de Guillermo Lasso, quien ahora busca la presidencia de la República, se reprimía a la ciudadanía, cuyo único fin era impedir que el pueblo no proteste en contra del gobierno causante del feriado bancario. Posteriormente, Lasso fue superministro de Economía de Maguad. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y en reiteradas ocasiones, el postulante por la Alianza Creosuma, Guillermo Lasso, ha propuesto un modelo que busca privatizar los servicios en áreas como salud y educación. Representantes de sectores sociales critican esta propuesta debido a que sus alcances afectarían la estructura implementada en los últimos 10 años. Fue en octubre del año pasado que el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, posteó en su cuenta personal de Twitter su propuesta sobre seguridad social y seguros privados. Mi propuesta es sencilla, que los afiliados tengan libertad de elegir entre la opción pública y muchas opciones privadas, que éstas compitan para dar un mejor servicio a las familias ecuatorianas, sin monopolios o imposiciones absurdas como nos pretende imponer hoy el gobierno. Una iniciativa que a 14 días de los comicios presidenciales, los sectores sociales interpretan como una afectación a la estructura que en los últimos 10 años ha permitido que la ciudadanía tenga acceso, por ejemplo, a la salud en el sistema estatal de manera gratuita. La salud, antes se privatizó, la salud era chuta terrible, solamente había que buscar las clínicas o los médicos particulares. Ahora no, ahora vamos a los centros de salud, vamos a los hospitales y somos atendidos. En materia de educación, el binomio Lasso-Páez propone que se dé a través de un copago, lo que según la red de maestros privilegiaría al sector privado, convirtiendo a los estudiantes en una mercadería, limitando además el acceso al estudio en todos sus niveles. Nosotros no podemos permitir que existan diferencias en el sistema educativo. La educación de calidad, la educación ecuatoriana debe de ser una sola para todos los sectores. Situación que además contradice la propuesta de Lasso, que ofrece crear puestos de trabajo, pues al tener una mayor participación el sector privado en estas áreas, profesores y médicos perderían sus puestos laborales al no recibir asignaciones del gobierno central. Más bien va a ver lo que está pasando en Argentina, donde el Estado, ¿qué es lo que está haciendo? Quitando toda la seguridad social, quitando todo el proyecto de inclusión en el país. Entonces eso nosotros no queremos que en el país pase. Habrían maestros desempleados, médicos desempleados, y más bien este proyecto que tanto se ha logrado me empezaría a decaer por cuanto faltarían los recursos para continuar con este proyecto. Propuestas de campaña que se van conociendo a profundidad a 2 semanas de las elecciones del próximo 2 de abril. Carlos Flores, Ecuador TV. Y para el experto en temas internacionales Adrián Bonilla, la carta suscrita por expresidentes de la región cuestionando la inadmisión de la activista política Lilian Tintori a Ecuador y pidiendo transparencia en el proceso electoral representa intereses políticos y personales claros. Veamos de quiénes se trata. La misiva fue suscrita el pasado 17 de marzo y la firman 19 ex jefes de Estado que son parte de las declaraciones de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Para el experto en temas internacionales, Adrián Bonilla, se deja en evidencia la línea política que se maneja. Un grupo de presidentes que en América Latina se identifican con una ideología que va del centro a la derecha. En ella tenemos personas que han tenido pasados relativamente democráticos y otras que han sido fuertemente cuestionadas en sus países. La carta aborda 2 temas puntuales, el deseo de que en Ecuador las elecciones sean transparentes por una parte y por otra la inadmisión de la política venezolana Lilian Tintori. Y claramente se trata de un acercamiento hacia el problema ecuatoriano desde una posición que no se identifica con la del gobierno ecuatoriano. Entre quienes suscriben este documento están José María Aznar, expresidente de España, un político conservador que representa a la ultraderecha iberoamericana. Su política internacional fue una política de adhesión incondicional al gobierno de los Estados Unidos en el momento más retrógrado que recordemos.
Aznar años atrás visitó Ecuador y mantuvo reuniones con el ahora candidato Guillermo Lasso, a quien lo calificó como su amigo personal y uno de los suyos por su similitud ideológica. Felipe Calderón y Vicente Fox, ex jefes de Estado de México, este último catalogado como el peor presidente de su país. En su mandato se incrementó la delincuencia organizada. Por Argentina suscribió Fernando de la Rúa, quien fue criticado por llevar al país a un estado de tensión social, al aplicar su modelo económico que incluye un recorte en las pensiones de jubilados, salarios a estatales y quien decretó el denominado corralito, el equivalente al feriado bancario en Ecuador. Por Colombia firmaron Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Este último, a criterio de Bonilla, es uno de los presidentes más cuestionados por su abuso en contra de los derechos humanos. En 2008 tomó la decisión del bombardeo a Angostura en territorio ecuatoriano, lo que causó un impasse diplomático con nuestro país. Esta firma, de una u otra manera, devalúa la carta, al menos para el contexto ecuatoriano. Finalmente, Bonilla dice que la misiva carece de profundidad y visibiliza los intereses electorales. Olga Velasco, Ecuador TV. Continuamos informando. El Consejo Nacional Electoral se reunió con los representantes de las misiones de observadores internacionales para garantizar su tarea en la segunda vuelta. Esto mientras en CEMEXPO se explicó el proceso de seguridad y la distribución del material electoral. El CNE confía en el trabajo realizado para garantizar un proceso democrático el próximo 2 de abril. Esto se demostró tras el simulacro efectuado este domingo 19. Son 18 meses de trabajo en donde se ha coordinado de forma directa e interinstitucional para que tengamos un cumplimiento estricto de este proceso electoral. De darse resultados ajustados, se prevé todo para respetar la voluntad popular. Para que si este proceso se define por un solo voto, que se defienda ese voto porque eso es democracia. Se aspira a presentar el primer boletín con resultados a las 8 de la noche del 2 de abril. Salvo que tengamos ya los resultados antes y obviamente podamos salir antes. Las misiones de observadores destacaron que se acoja todas sus recomendaciones y además descartaron cualquier presunto fraude. La aseveración resulta ser temeraria porque también estaría diciendo que las misiones se estarían prestando en complicidad para un presunto fraude que jamás existirá. El coordinador de la misión de UNASUR lamentó expresiones como las del excomandante del ejército. ¿Qué tenemos como nosotros como misión decir frente a la cadena de custodia? En la primera vuelta se cumplió de manera correcta por parte de las fuerzas militares. Además destacó las declaraciones de Guillermo Lasso sobre el respeto a los resultados. En que reconocería el resultado que fuere en las elecciones del 2 de abril. Yo creo que ese es el primer avance que hace la oposición en Ecuador. De las recomendaciones incorporadas se destaca la eliminación del biombo urna, el cual solo se mantendrá en el voto del exterior. Que se ha reforzado la capacitación de los miembros de las juntas receptoras de votos. Vemos que toda esa experiencia de la primera vuelta se ha repotenciado para esta segunda. En CEMEXPO se realizó un recorrido explicativo para los delegados de Alianza País sobre la seguridad de los kits electorales, que ya empezaron a distribuirse a nivel nacional. Se está cumpliendo, no hay ni un día de retraso. El 15 de marzo salió todo lo que representa al exterior y a partir del 22 realizamos lo que es el embarque y la salida el 23 iniciamos con el tema de las provincias amazónicas. El gerente de Mongar explicó que el resguardo de este espacio cuenta con el apoyo de 50 militares y 4 realizan rondas las 24 horas en el interior. Los oficiales que están internamente tienen acceso absolutamente a todas las áreas y a poder verificar cualquier proceso. Este martes los delegados de CREO también visitarán CEMEXPO para recibir la misma explicación. César García, Ecuador TV. Y una nueva encuesta ubica a Lenín Moreno Garcés como el más opcionado para ganar las elecciones del próximo 2 de abril. Revisemos varios de los estudios realizados por distintas empresas en los últimos días. En entrevista para la cadena televisiva CNN, Blasco Peña Herrera Solar, representante de la empresa Market, dio a conocer los resultados de una encuesta realizada. La misma ubica a Lenín Moreno Garcés encabezando la preferencia electoral con 53%. Frente a 47% que alcanzaría el candidato del movimiento CREO, Guillermo Lasso. Tiene una diferencia de entre 6 y 7 puntos, ¿no? 53,2, 46,8, diferencia de 6,4 puntos, con un margen de error del 2,8%. No es la única empresa que al momento ubica a Lenín Moreno como el más opcionado para ganar los comicios del 2 de abril.
Hace pocos días, la encuestadora Perfiles de Opinión difundió los resultados de otra encuesta realizada en la que el candidato del Movimiento País alcanza 51,02%, mientras que Guillermo Lasso obtuvo 35,53%. El 87% dice que ya decidió por quién votar en la segunda vuelta. Si vemos comparativamente por regiones, hay algo de diferencia con la Amazonía, pero en general marca una diferencia muy grande con lo que nos pasaba en primera vuelta. Recuerden que cerramos la última semana todavía con 20% de indecisión. No es el caso, ahora partimos con un escenario bastante más definido. La empresa Diagnóstico también presentó los resultados de su encuesta. En ella señala que Lenín Moreno tiene el 50,61% de apoyo frente al 36,72% de Guillermo Lasso. La autoridad electoral recordó que las encuestas se pueden difundir hasta 10 días antes de las elecciones, es decir, hasta las 12 de la noche del miércoles 22 de marzo. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Buenas noches. Hoy seguimos revisando las ofertas de campaña de los dos candidatos a la presidencia de Ecuador. Empezamos con Guillermo Lasso. Un millón de empleos en los 4 años de gobierno. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil cerca del 10% de su personal. Yo planteo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El candidato del desempleo, Guillermo Lasso. El candidato Lasso en su plan de trabajo no menciona cómo lograría generar el millón de empleos que ahora promete. Veamos qué propone Lasso en el tema de educación. Una reforma educativa que esté orientada precisamente a orientar a un niño, a capacitar a un niño, que tenga conocimiento, que tenga actitudes y aptitudes para poder ser competitivo en el futuro de su vida. Para Lasso, esta oferta de campaña se la complementaría con la implementación de un sistema de copago en la educación fiscal. La propuesta del copago, y que más o menos se traduce en la entrega de un voucher educativo. Lo que va a hacer es privilegiar la privatización de la educación. Va a privilegiar la educación particular, la educación privada, para poder lucrar de la educación. La educación es un derecho, no se puede comerciar con la educación. Y el pensar que el copago va a ser un beneficio para la sociedad, debemos alertar a la ciudadanía y decirle no a la privatización. El sistema de copago, que en otros países como en Chile es conocido por voucher educativo, provocaría el cierre de escuelas públicas y al mismo tiempo el desempleo de profesores. Ahora revisemos las ofertas de campaña del candidato Lenín Moreno Garcés. Lo que más necesita el país es gente que haga ciencia y técnica. Tecnólogos, eso es lo que más necesita el país. Por eso vamos a crear 40 universidades técnicas, óigame bien, 40 universidades técnicas para que nuestros hijos no se queden sin estudiar, para que nuestros hijos siempre tengan una alternativa. El apoyo al sector educativo define el desarrollo de una nación, asegura el representante de la red de maestros, quien señala la importancia de que este tema se encuentre en la propuesta de gobierno de los candidatos. Se ha direccionado la educación como una política de Estado, una política que en realidad ha venido satisfaciendo las diferentes necesidades de los estudiantes. Gracias por acompañarnos. Mañana analizaremos más propuestas de campaña de los candidatos para llegar a Carondelet. Hasta la próxima. Tenemos más noticias, pues el postulante a llegar a Carondelet, Lenín Moreno, continúa sumando apoyos, esta vez de gremios como las trabajadoras remuneradas del hogar y microempresarias, quienes presentaron la campaña 1 millón de mujeres con Lenín. Moreno cumplió una agenda en Guayaquil.
La lucha contra la violencia de género y las drogas son los ejes fundamentales de las misiones Las Manuelas y Las Joaquinas. Así lo dieron a conocer el candidato presidencial de país Lenín Moreno y su esposa Rocío de Moreno en el marco del relanzamiento de la misión Manuela Espejo, iniciativa que el ex vicepresidente instauró en el país para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Fue creado hace casi 7 o 8 años y ha quedado obsoleto. Lo aumentaremos y garantizaremos la afiliación además al Seguro Social. Vamos a extender además por todo el Ecuador una red de casas de acogida que presten servicios de salud, apoyo psicológico y legal a las mujeres que estén en estado de depresión. Además de mencionar que de llegar a la presidencia fomentaría microemprendimientos a través de créditos, durante su discurso Moreno criticó las propuestas del candidato de Creo, Guillermo Lasso. No podemos dejar que nos quiten lo conseguido. Aquellos noveleros que creen que el cambio está en destruir, que creen que el cambio está en arrasar, que sepan que no lo vamos a permitir. Que piensa rebajar el salario de la gente, provocar la miseria de las familias para que haya más inversión. Con esta visión coinciden quienes forman parte de la iniciativa 1 millón de mujeres con Lenín, gremio que reúne a las trabajadoras remuneradas del hogar, mujeres comerciantes, campesinas, entre otras. Que una trabajadora remunerada del hogar gane un sueldo básico unificado, que una trabajadora remunerada del hogar tenga la seguridad social. Para ellos no es beneficio. Imagínense qué nos podemos esperar del señor Lasso. Es por eso que nosotras firmemente, el 1 millón de mujeres, apoyamos al compañero Lenín Moreno. Para ellas, los planteamientos del presidenciable Lenín Moreno están basadas en una visión humanitaria, contraria a la de su contrincante electoral. Nosotros no podemos estar esperando que otra gente, ese tipo de personas o ese tipo de políticos, nos venga a tocar la puerta porque no les convendría a ellos. El gobierno de la Revolución Ciudadana, me consta a mí, que se ha preocupado de que activar y de agrupar a la familia. Más temprano, Moreno participó de una entrevista en un medio radial de Guayaquil. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y el plan Toda una Vida, que impulsa el binomio de Alianza País, registra hasta el momento más de 1.500.000 inscritos en todo el país. El candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, visitó los barrios de la provincia de Los Ríos para explicar a fondo estas propuestas. Los Ríos es una de las provincias que mayor respaldo popular otorgó al binomio presidencial de Alianza País en las elecciones del 19 de febrero. Precisamente ese respaldo se ve reflejado en lo que cada ciudadano fluminense opina sobre la década en que la denominada Revolución Ciudadana gobernó al país. Y ya no tenemos que regresar atrás, tenemos que seguir como estamos. ¿Qué implicaría regresar atrás, según usted? Primeramente nos quitarían los subsidios a lo que es gas, gasolina. Nos llenarían más de impuestos. La réplica, por ahí lo que es puente, todas esas cosas. ¿Se ve la obra social? Claro. Nancy Proaño junto a su hijo Carlos Cedeño salieron de su casa para agradecerle personalmente al candidato vicepresidencial Jorge Glass la atención integral que el gobierno le ha dado a este joven de 25 años. Porque antes no eran tomados en cuenta los niños discapacitados. Yo recibo ayuda del gobierno por mi hijo. Antes ellos no eran mirados, eran escupidos a la cara, arrumados a un lado, pero gracias a Dios por Lenín Moreno, nuestros hijos son alguien en la vida. Los maestros de la provincia también extienden su respaldo al que consideran el binomio del pueblo. Temen que la crisis que atraviesa el magisterio en Argentina se repita en Ecuador con la otra candidatura liderada por el banquero de derecha Guillermo Lasso. Lamentablemente están padeciendo los maestros de Argentina, a los cuales nos solidarizamos. Con ese plan entonces hay un retroceso completo en materia educativa. Totalmente. Estábamos nosotros hace 10 años atrás en el puesto 67 y gracias al esfuerzo del Magisterio Nacional nos hemos logrado posicionar entre los 5 primeros de América Latina. Hasta el populoso sector conocido como Puerta Negra de Babahoyo llegó Jorge Glass Espinel para agradecer el respaldo popular y comprometer todo el esfuerzo necesario para defender los logros alcanzados y evitar así un retroceso. Contraponiendo los dos modelos, el modelo del banquero, del sálvese quien pueda, de la privatización de la salud, de la educación, porque así lo escribió en su plan de gobierno, y el modelo de Lenín Moreno, el presidente de todos, con inclusión, con igualdad, fomentando producción, construyendo casas para todos,
construyendo más escuelas y más centros de salud. El apoyo fue totalitario. Aquí usted puede hacer una encuesta y nosotros nos identificamos claramente con el gobierno porque es el que nos ha dado cabida, nos ha dado espacio. Mientras Jorge Glass recorría cada casa del sector, los brigadistas del plan Toda una Vida explicaron en detalle cada una de las propuestas. Hasta el momento, más de 1.500.000 personas se han inscrito a nivel nacional. Con imágenes de Mario Crespo, en la provincia de Los Ríos, César Eduarte, Ecuador TV. Más noticias. La presidenta de la Corporación Financiera Nacional realizó visitas a las empresas atuneras Ideal y Marbeliza en Manta para constatar el crecimiento de este sector productivo gracias a las líneas de crédito otorgadas por el gobierno a través de la CFN. La economía de Manabí se caracteriza por la pesca. El 70% de pesca en Manta es artesanal y tras la tragedia del pasado 16 de abril, el sector atunero logró recuperarse gracias al apoyo del Estado a través de los créditos de la Corporación Financiera Nacional, CFN. Conservas Ideal, exportadora 100% de atún en Manta, es una de las empresas que logró mantenerse gracias a estos créditos. Rodrigo Agudo, gerente general de esta empresa, expresa que gracias a estos créditos han podido incrementar la producción y recuperar sus barcos, con lo que han podido aumentar de 50 toneladas a 80 de producción. Después del terremoto que tuvimos aquí en Manta, pues se puso muy difícil las situaciones. Comenzamos recién a retomar las cosas, muchas partes de la empresa quedaron inhabilitadas, pero gracias a estos créditos se volvió a estandarizar todo y a funcionar. Desde el terremoto del 16 de abril, la CFN ha entregado 80 millones de créditos para Manabí, lo que ha generado más de 3.000 nuevos empleos. María Soledad Barrera, presidenta de la Corporación Financiera Nacional, expresa que las líneas de crédito flexibles para las zonas más afectadas del terremoto han sido parte de las medidas financieras del gobierno a favor de los sectores productivos, donde se muestra de forma clara el apoyo brindado por el gobierno al desarrollo del sector atunero manabita. Sigue vigente esta línea de crédito, es una línea de crédito que permite financiamiento de hasta 10 años, tiene un periodo de gracia de hasta 2 años y también podemos financiar el 100% en el caso del crédito. Por ejemplo, si ustedes o cualquier empresa tenía una afectación o quería hacer una nueva inversión, una ampliación o capital de trabajo, le dábamos el 100% del monto requerido, y para empresas nuevas que quisieran colocar sus recursos tanto en Manabí como en Esmeraldas, hasta el 90% podía ser financiado a largo plazo. La flexibilización de las líneas de crédito por parte de la Corporación Financiera Nacional a las zonas más afectadas del terremoto son parte de las medidas financieras a favor de los sectores productivos, donde se muestra de forma clara el apoyo brindado por el gobierno al desarrollo del sector atunero en Manabí. El apoyo financiero que hemos tenido de la CFN en octubre ha ayudado mucho a la inyección de capital para compra de recursos, materia prima o beneficios de importación para reducir costos y seguir con las exportaciones, incrementar el volumen de exportaciones. Durante los 10 años de este gobierno, la Corporación Financiera Nacional ha entregado 420 millones de dólares en la provincia de Manabí, asignados en créditos para todos los sectores productivos. En Manta, con cámaras de José Luis Rodríguez, Mariuxi Mosquera, Ecuador TV. Este 21 y 22 de marzo tendrá lugar un nuevo paro nacional docente en Argentina, que irá acompañado de una marcha federal de todo el país. Una vez más, los maestros saldrán a las calles como medida de protesta contra las medidas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri y tras no llegar a un acuerdo sobre un aumento en sus salarios. Además, para el 24 de marzo, aniversario del último golpe militar, las organizaciones de derechos humanos y los partidos de izquierda marcharán hacia Plaza de Mayo en reclamo por las 30.000 víctimas de asesinato, tortura y desaparición que dejó la dictadura. Las fuerzas de seguridad de Guatemala intervinieron en un motín en un centro correccional de menores que hasta el momento ha dejado 2 muertos, 4 rehenes y varios heridos. Los menores mantienen retenidos a 4 celadores y se ha establecido una mesa en el interior del correccional para negociar su liberación. Los jóvenes denuncian maltrato y exigen mejores condiciones. Este hecho sucede días después de un incendio en otro centro de menores que cobró la vida de 41 niñas.
Y el juzgado de garantías de la localidad del Pozo Almonte, en la región chilena de Tarapacá, declaró hoy legal y amplió hasta el próximo miércoles la detención de 2 militares y 7 empleados de la aduana de Bolivia, arrestados mientras realizaban controles en territorio chileno a 400 metros de frontera. El presidente de Bolivia, Evo Morales, califica esta detención de secuestro. Se trata de un impasse más entre Bolivia y Chile. Y en Estados Unidos, el FBI asegura que no existen pruebas de que el expresidente Barack Obama haya realizado escuchas al teléfono del mandatario Donald Trump, mientras que el Papa Francisco pidió perdón por los abusos de la Iglesia Católica durante el genocidio de Ruanda en 1994, que dejó 800.000 muertos. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. En su comparecencia ante la Cámara de Representantes en Estados Unidos, el director del FBI, James Comey, desmintió la acusación de que Barack Obama hubiese grabado a Donald Trump, como lo aseguró el actual mandatario. Además, admitió que su departamento investiga los supuestos nexos entre el gobierno ruso y el equipo de Donald Trump para derrotar a Hillary Clinton durante la campaña presidencial. Un video muestra el momento en que un presunto extremista islámico deja caer una bolsa de compras y ataca por detrás a una mujer soldado en el aeropuerto de Orly, el segundo mayor de la capital francesa. Repentinamente la gente comienza a huir, al tiempo que el agresor arrastra a la mujer tomada como rehén y grita que quería matar y morir por Alá. El hombre pudo ser controlado y nadie resultó herido. Un incendio arrasó un mercado popular en la capital de Haití, donde pequeños comerciantes suelen vender sus mercancías. No se reportaron víctimas, pero luego de que las llamas fueron controladas, los mercaderes hurgaban entre los escombros tratando de salvar lo que podían. El Papa Francisco imploró el perdón de Dios por los horrores cometidos por la Iglesia Católica en Ruanda en 1994. El genocidio en este país dejó 800.000 muertos. En el Día Internacional de la Felicidad, los países del norte de Europa encabezan por 5º año consecutivo este índice publicado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que desde abril de 2012 mide la calidad de vida de los 150 países. Este año Noruega sube al primer lugar, le siguen Dinamarca, Islandia y Suiza. En Latinoamérica los países más felices son Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, México y Uruguay. Ecuador se encuentra en el puesto 44. Fanny Lara, Ecuador TV. Así nos despedimos. Enseguida vienen los deportes y a las 22 horas no se pierda Ecuador Opina con Fernando Casado. Conmigo será hasta el día de mañana. Por segunda vuelta electoral, Registro Civil amplía sus horarios de